have laid the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. Durante la semana pasada han aparecido muchas graves noticias acerca del manicomio planetario en el cual todos somos pasajeros. Y mientras tanto, capítulo tras otro de la idiotez del manufacturado teatro político continúa a distraer la mayoría de la población. Cubriré la mayor cantidad de titulares que me sean posibles en esta transmisión sobre los temas más críticos a los que nos enfrentamos de manera colectiva. Noticias que pocos quieren escuchar. Pero antes, esta pregunta. ¿Cuántos se han detenido alguna vez a meditar qué imagen de uno mismo quieren ver reflejada en el espejo cuando lleguen al final del corto viaje por la vida? Un viaje que será mucho más corto de lo que muchos quieren creer si es que nuestra especie permanece en el rumbo presente. ¿No sería mucho más fácil tomar nuestro último respiro sabiendo que hicimos todo lo que pudimos por el bien mayor? En vez de una vida transcurrida principalmente en la persecución de placeres personales. ¿Y acaso puede haber algo más gratificante? Una más completa sensación de plenitud que saber que hiciste lo que pudiste por hacer una diferencia para mejor. ¿Cuántos llegarán al final de sus vidas y escucharán a la voz de su conciencia diciéndoles: debería haber hecho algo? De hecho, sobre ese tema, busquen este corto video. Debería haber hecho algo, de Conspiracy Theory Project. Es un mensaje corto pero poderoso, con seguridad que vale la pena verlo. ¿Qué hay de la marcha por el clima? Esta es una pregunta que debería ser hecha y respondida. ¿Acaso puede haber alguna discusión legítima sobre el estado del clima, mientras que al mismo tiempo se omite el singularmente mayor de los factores que interfieren con el clima? No, no puede haber una discusión legítima. Y para ser claros, no estoy ignorando ni negando la interminable lista de las destructivas actividades humanas que están decimando a nuestro alguna vez próspero planeta. De nuevo, lo que digo es lo siguiente. No puede haber una discusión legítima alguna acerca del clima hasta que se diga toda la verdad, comenzando por las operaciones de ingeniería climática en curso. Pasemos a la agresión sobre la humanidad y toda la red de la vida por parte de la estructura de poder. Este titular: rebelión contra las 5G en Suiza por temor a sus consecuencias para con la salud. De este informe, Suiza ha sido uno de los primeros países en instalar las 5G, pero temor por la salud debido a radiación proveniente de las antenas que transportan la nueva generación de la tecnología han generado una rebelión de alcance nacional. Solo porque no la ves, no significa que no está allí y está teniendo un impacto en la salud. Y la agenda final de las 5G probablemente sea mucho más oscura de lo que alguno de nosotros esté dispuesto a siquiera considerar. Y tenemos este titular de múltiples fuentes. TPG. Esta es una compañía de comunicaciones de Australia. TPG dice que miedos por la salud dentro de las comunidades ha detenido la instalación de su red de 5G en Australia. Expertos echan la culpa de esto a campañas de desinformación en las redes sociales. Recuerden y consideren que cualquier información que contradiga a la propaganda oficial del gobierno es ahora considerada como, entre comillas, desinformación en el mundo orwelliano en el que ahora nos encontramos. Otro titular para considerar. Estudios en Alemania muestran alarmantes niveles de plástico en los cuerpos de los niños. Recuerden y consideren que microscópicas fibras de polímeros están listadas como elementos primarios dentro de las patentes de ingeniería climática.
Por ya más de 10 años, Geoengineering Watch ha intentado dar esta voz de alarma. El colapso de la biosfera va a acentuar la desesperación de la estructura de poder en incontables frentes. La búsqueda de una tercera guerra mundial es una parte central de esta ecuación. Y al pensar en cuán cercanos podemos estar a una tercera guerra mundial, consideren y recuerden que todas las grandes potencias están participando de las operaciones globales de la ingeniería del clima. Todas las grandes potencias están confabulando y cooperando en ese tema. Países más pequeños también lo están haciendo, de manera activa o pasiva, apoyando el asalto global de la ingeniería del clima. Geoengineering Watch ha dicho incontables veces que el colapso del clima en proceso de desarrollo es inimaginablemente peor de lo que se nos ha dicho, y que la locura de la ingeniería del clima está atizando aún más estas llamas. Geoengineering Watch también ha dicho por ya más de 10 años que llegaría el momento en el que ya no se podría esconder la gravedad de lo que está teniendo lugar. Consideren este nuevo informe del sector de ciencias y medio ambiente de la BBC y de otras fuentes. El cambio climático ya está aquí. El 2020 puede ser nuestra última oportunidad de detener un apocalipsis. Para ser claros, el punto a partir del cual no hay retorno fue dejado atrás probablemente a fines de los años 80. No podemos regresar al planeta que alguna vez conocimos. ¿Podemos salvar alguna parte de los sistemas vitales del planeta? Eso queda por verse. Y con seguridad que va a depender de lo que hagamos o dejemos de hacer. Y se nos está acabando rápidamente el tiempo para salvar aunque sea algo. Otro titular. La cada vez mayor velocidad del cambio climático asusta, dice importante científico. El profesor Sir David King dice estar asustado por la cantidad de eventos climáticos extremos y pide que el Reino Unido adelante en 10 años sus metas climáticas. Pero el jefe del clima de la ONU dice que utilizar palabras como, entre comillas, asustado, puede hacer que gente joven quede deprimida y ansiosa. Y no queremos que eso suceda, ¿no es así? Mantengámoslos en la oscuridad hasta que todo el planeta se incinere. El informe continúa. Activistas argumentan que la gente no va a reaccionar a menos que sientan temor. Hablando a la BBC, el profesor King, previo asesor científico del gobierno, dijo: «Es apropiado estar asustado. Sabíamos que las temperaturas iban a subir, pero no imaginamos que se darían tan pronto esta clase de eventos extremos como los que estamos viendo». El físico y profesor Joe Haig del Colegio Imperial de Londres dijo: «David King tiene razón en tener miedo. Yo también lo tengo». Y aquí yo preguntaría lo siguiente al profesor King y a sus colegas. ¿Cuándo va a hacer que digan toda la verdad? ¿Cuándo va a hacer que usted y las legiones de mentirosos y negadores dentro de los académicos plenamente admitan al elefante en los cielos de la ingeniería del clima? ¿Cuándo? Continuando, otra roja señal de advertencia del capitalismo que se nutre de los desastres, aun cuando el barco, alias Planeta Tierra, se hunde en llamas. Este nuevo informe es de counterpunch.org y de otras fuentes. La doctrina Pompeo. ¿Cómo hacerse con los recursos del Ártico, los que ahora son accesibles debido al cambio climático? Empujada por Mike Pompeo, la Casa Blanca ve cada vez más al Ártico como un escenario de competencias futuras entre grandes potencias, con el premio final de un extraordinario tesoro de valiosos recursos, incluyendo petróleo, gas natural, uranio, zinc, hierro, oro, diamantes y minerales raros. ¿Cuánto nos va a servir esto en un planeta muerto? Y para aquellos que equivocadamente llegan a la conclusión de que los geoingenieros deben estar derritiendo al Ártico de manera intencional, los datos desmienten esto de manera concluyente. Están intentando desesperadamente ocultar lo que está teniendo lugar en el Ártico, al costo de hacer la situación aún peor, incluyendo la nucleación química de hielo sobre la superficie marina, lo que genera la ilusión de mayor cantidad de hielo de lo que verdaderamente hay, pues crea fragmentos sobre la superficie y cualquier parte de esta con 15% o más de fragmentos de hielo es considerada parte de la capa de hielo. Pero, ¿acaso esto no es 85% mar abierto? Pues sí lo es. Falsificación de las estadísticas.
El hecho de que haya capitalistas que buscan ganancias en los desastres no debería empujarnos a conclusiones que no estén apoyadas por datos. Los capitalistas que buscan ganar de los desastres siempre están en las guerras a ambos lados de las líneas. ¿Acaso significa esto que las guerras no tuvieron lugar? ¿Que esa gente no murió? No, tan solo significa que siempre están los buitres que quieren ganar con esas situaciones. De numerosas fuentes, otra clara señal de advertencia del colapso ambiental global en proceso de desarrollo. América del Norte ha perdido 3.000 millones de pájaros en 50 años. El informe dice, lenta pero implacablemente, casi de manera imperceptible, la población de pájaros de América del Norte está disminuyendo. Y yo argumento lo siguiente, ese informe es extremadamente conservador. La verdadera mortandad es probablemente mucho mayor. El informe dice que ha muerto 1 de cada 4 pájaros. Eso es una absoluta mentira. Si se examina datos de múltiples regiones, la mortandad está cercana a 3/4 partes de la población de pájaros. Mentiras mediante la manipulación de las estadísticas para pacificar a las poblaciones hasta el amargo y brutal final. Si bien ese titular es grave, así como está, la realidad es aún mucho peor. De David Suzuki, esta frase, que si bien es cierta, también es inmensamente hipócrita, pues el señor Suzuki niega rotundamente la singularmente mayor de todas las fuentes de contaminación con partículas tóxicas, la agresión global de la ingeniería del clima y las partículas dispersadas por esta. Esto es lo que dijo el señor Suzuki. Si contaminamos el aire, el agua y el suelo, los que nos mantienen vivos, y si destruimos la biodiversidad que permite el funcionamiento de los sistemas naturales, ninguna cantidad de dinero podrá salvarnos. Eso es cierto, esto no se puede discutir. Pero de nuevo, ¿por qué el señor Suzuki niega terminantemente el tema de la ingeniería del clima? Inclusive escabulléndose ante las preguntas de dedicados activistas anti-geoingeniería como Irene Perosis, la que lo confrontó en un evento ambientalista en Canadá. Hace esto porque, como tantos otros prominentes individuos, Suzuki sabe cuán larga es su correa. Y la ingeniería del clima es un tema tabú, y es por esto que académicos como David Suzuki dicen verdades a medias, propagando así mentiras por omisión en algunos de los más críticos de los temas en relación al colapso climático. Respecto de la ingeniería del clima, debido a que tantos ahora están cuestionando por qué tantos huracanes parecen quedarse inmóviles sobre un lugar por varios días seguidos, la estructura de poder se ha visto obligada a proveer de una explicación oficial, cosa de tranquilizar la creciente inquietud y alarma por las actividades de ingeniería climática. Este titular de desinformación y pacificación del público es de TheWeatherNetwork.com. ¿Por qué ciclones tropicales y huracanes han estado quedándose quietos con frecuencia? Y tal como David Suzuki, The Weather Network no menciona una palabra del asalto global en curso de la ingeniería climática. Más o menos señalan la razón de esto como que son respuestas de la naturaleza a actividades humanas. No mencionan la singularmente mayor de las causas en la manipulación del flujo de las corrientes aéreas, que son las que direccionan a los huracanes, ni las radiofrecuencias que son utilizadas para inmovilizar sobre un lugar a estos ciclones. Les recomiendo a todos buscar en nuestro sitio web al huracán Harvey, huracán Dorian, huracán María, así como otras publicaciones referidas a esto. Miren las grabaciones de estas radiofrecuencias direccionando estas tormentas y decidan por ustedes mismos qué es cierto, quién está diciendo la verdad y quién no. Aquí tenemos más sobre el asalto de la ingeniería del clima y su encubrimiento sistemático. Las agencias oficiales y medios controlados por la estructura de poder están proponiendo excusas cada vez más absurdas y ridículas. Este es un nuevo ejemplo, un titular recién publicado por el New York Post y otras fuentes. Masivo enjambre de insectos detectado sobre el centro oeste por radares. Un comentario antes de ver extractos de este informe. Choqueantes imágenes de masivas dispersiones de partículas por parte de aviones están apareciendo en los radares. Y finalmente algunos están comenzando a hacer preguntas acerca de estas inexplicables imágenes. Uno de estos choqueantes eventos acaba de ser publicado en un Twitter del Servicio Meteorológico Nacional con esta aclaración: lo que vemos en el radar no es lluvia.
Esta publicación generó variadas respuestas de algunos usuarios de Twitter diciendo que esto eran chemtrails o langostas. Al referirse a las actividades de geoingeniería, utilicen los términos científicos. El término chemtrails lleva a gente que busca por este nombre a menciones de teorías conspirativas y noticias falsas. Por diseño, y esto no ayuda a la causa de exponer las actividades de la ingeniería climática. Las masivas extensiones visualizadas en estas imágenes de radar son de decenas de miles de kilómetros cuadrados. Teniendo esto presente, consideren esto del informe. El Servicio Meteorológico Nacional determinó que las nubes probablemente eran libélulas mezcladas con otros insectos y pájaros. Claro, es común ver masivas nubes de toda clase de criaturas volando juntas en formaciones que cubren decenas de miles de kilómetros cuadrados. ¿Cuán increíblemente absurda es esta narrativa? El informe continúa diciendo esto. Los expertos aún no saben qué es lo que causó esta invasión de insectos. Las agencias oficiales y los así llamados científicos, los que son empleados por estas, literalmente se van inventando estas explicaciones a medida que suceden los eventos. ¿Qué otras absurdas excusas han emanado en el pasado de agencias oficiales para esta clase de fenómenos? Como cubrí en transmisiones anteriores, se nos dijo que una nube de mariquitas de cientos de kilómetros cuadrados cubrió las pantallas de radares en el centro sur de California. Se nos dijo lo mismo con pájaros, langostas y otros insectos. Estamos literalmente viviendo en un manicomio y hasta el momento pocos parecen siquiera darse cuenta. Consideren este reciente titular de los medios principales de Estados Unidos, de Forbes.com y de otras fuentes. Escuchen cuidadosamente. ¿Por qué la geoingeniería solar puede ser nuestra única esperanza de revertir el calentamiento global? ¡Qué inmensa mentira que es esto! De este informe, críticos temen que la geoingeniería solar podría tener consecuencias imprevistas. Peter Fromhoff, de la Unión de Científicos Preocupados, dijo que la geoingeniería solar es la respuesta de emergencia al cambio climático. Necesitamos tenerla lista y disponible, pero esperamos no tener que usarla nunca. Peter, ¿en qué planeta vives? Ha estado en los cielos por 70 años. Es indiscutible. Hay montañas de evidencia. Filmaciones, fotos de cerca de aspersores montados sobre el soporte de los motores de los aviones, interiores de los aviones, documentos del gobierno. Podría seguir y seguir. La ingeniería del clima ha sido desplegada hace más de 70 años y tenemos a científicos como Peter Fromhoff que parecen no tener idea de este hecho. Y para aquellos que tal vez se consuelen pensando que aún tenemos la carta de la geoingeniería en el bolsillo, una carta que podría salvarnos, aunque sea temporalmente, de una total incineración planetaria, esa es una muy falsa esperanza. Esa carta fue utilizada hace más de 70 años y todo lo que ha hecho es hacer la situación mucho peor, no mejor. Ha creado un largo listado de cataclismos que se están manifestando alrededor del mundo. Esta es la carta que nos queda por jugar. Detener la locura dentro de la humanidad. Detener la destrucción causada por nuestra especie al planeta en todos los niveles y en todos los frentes. Permitirle al planeta responder al daño que ya le ha sido causado. Y luego, posiblemente, tengamos algún pequeño destello de esperanza de salvar alguna parte de los sistemas vitales del planeta antes de que la Tierra siga el camino de Venus, hacia un estado completamente desprovisto de vida. Una devastada bola de roca girando por el espacio. Y para aquellos que creen que esto es una imposibilidad, no han investigado como se debe. Es probablemente lo que le sucedió a Venus, un escenario de calentamiento planetario sin freno. Esto se llama síndrome de Venus. Busquen e investiguen. ScienceAlert.com acaba de publicar esto. La geoingeniería nos da una opción segura, la que nos garantiza reducir el CO2 presente en la atmósfera. Esto tal vez va en la dirección de lo que acabo de mencionar, detener la destrucción de la humanidad, pero se queda muy corto. Este informe nos dice que todo lo que tenemos que hacer es plantar árboles. Suena como una gran idea, pero ¿cómo puede esto funcionar?
cuando incontables formas de actividad humana, incluyendo la ingeniería del clima al tope de la lista, están destruyendo completamente la capacidad del planeta de hacer crecer árboles y bosques. Los bosques ya existentes están muriendo e incendiándose alrededor del mundo. Yo estaba plantando árboles, trabajando solitariamente en el bosque por extensos periodos de tiempo. En un buen día podía llegar a plantar unos 300 árboles. Plantines de árboles genéticamente adaptados a nuestra área, con un 95% de éxito en el primer año. El porcentaje de éxito en este momento es 0. ¡Cero! Nada sobrevive al primer año. ¿Cómo es que vamos a volver a plantar bosques? No estoy diciendo que ningún árbol crece en ningún lado. Lo que estoy diciendo es que árboles plantados donde yo vivo, en Shasta County, norte de California, plantados en el tiempo correcto, otoño, ingresando al invierno, luego del comienzo de las lluvias. Si bien pasan todo el invierno, los veranos son tan largos, tan calurosos, tan secos, con radiación ultravioleta tan intensa, que nada logra pasar al primer año de vida. Yo deseaba permanecer en el bosque, cuidar del bosque, continuar a restaurar hábitats y plantar árboles y verlos crecer. Pero ¿cómo había de permanecer allí sabiendo lo que sabía estaba sucediendo con el clima? Sabiendo que todos esos esfuerzos eran completamente inútiles, a menos que, o hasta que, la locura de la ingeniería del clima fuese detenida, junto con otras formas de actividades humanas inmensamente destructivas. De no hacer esto, todas estas actividades de intentar restaurar algo no tienen sentido. Es como limpiar la cubierta del Titanic mientras éste se hunde. No tiene sentido. Debemos primero taponar los agujeros más grandes en el fondo del barco. Y hasta que no hagamos esto, todos los otros desafíos son inconsecuentes. Todos los otros desafíos pronto van a ser inútiles si antes no salvamos lo que aún queda de los sistemas vitales del planeta. Pregunta: ¿por cuánto tiempo más tantos dentro de la comunidad de científicos climáticos continuarán a redoblar la apuesta en su negación y decepción de la agresión en curso por parte de la ingeniería del clima? Hago esta pregunta una y otra vez. Otra pregunta: ¿cuál va a ser la reacción del público para con todos los así llamados expertos que han mentido y negado la realidad de la ingeniería del clima? Y dicen que en realidad no estamos viendo lo que vemos, pero, nos dicen, hay que hacerlo. Y cuando se haga, se va a ver exactamente como lo que estamos viendo, que en realidad no estamos viendo. O al menos eso es lo que nos dicen los así llamados expertos. Mientras tanto, un selecto grupo de científicos afirman que si dejamos caer de nuestros cielos todas las partículas tóxicas, nos condenaríamos a una inmediata incineración. Estos científicos también niegan con énfasis la realidad de la ingeniería del clima, si bien de hecho, con sus afirmaciones de que no debemos detener la constante polución de nuestros cielos mediante partículas, están efectivamente apoyando y vendiendo a las ya catastróficas operaciones de ingeniería climática y junto con esta a la continuación de la polución industrial. Al mismo tiempo, estos científicos están desempeñando su parte en el criminal encubrimiento de la ingeniería del clima. Aquellos que apoyan la ingeniería del clima de manera encubierta, de la forma que acabo de describir, jamás mencionan ninguna de las incontables consecuencias derivadas de la carga con partículas de la atmósfera. Consecuencias que contrarrestan, y por mucho, cualquier tipo de beneficio declarado o percibido por parte de las partículas atmosféricas altamente tóxicas, la mayoría de las cuales son resultado directo de programas de ingeniería climática y gestión de la radiación solar. Y luego están los que hacen todo tipo de afirmación imaginable acerca de ciclos cosmológicos y cambios naturales en el planeta como la fuente de todo el caos climático y ambiental y del colapso que está teniendo lugar. Tales fuentes e individuos por lo general nunca mencionan la innegable causa y efecto del daño antropogénico al clima y al medio ambiente, lo que incluye a la ingeniería del clima al tope de la lista. Ese argumento es similar a encontrar un cuerpo que ha sido atropellado, golpeado y al que se le ha disparado, y luego pretender afirmar que el muerto falleció de un paro cardíaco o de avanzada edad. Tal argumento es completamente irracional. Tales narrativas alimentan falsas conclusiones las que muchos desean creer, como ser que nosotros, la humanidad, no somos responsables de empujar al planeta hacia un estado desprovisto de vida motivados por la codicia y la miopía. Pero ¿acaso se puede negar racionalmente
que la humanidad ha decimado al clima y al medio ambiente? ¿Acaso se puede negar racionalmente que la constante y voluntaria decimación de los sistemas vitales del planeta deben eventualmente llevar a consecuencias extremas? De hecho, a nuestra propia extinción en el corto plazo. Consideren esta perla de sabiduría de Henri Bergson. Afortunadamente, algunos nacen con sistemas espirituales inmunes, los que antes o después rechazan la ilusoria visión del mundo que les es impuesta desde su nacimiento mediante el condicionamiento social. Comienzan a sentir que hay algo que no está bien y empiezan a buscar por respuestas. Conocimiento interior y experiencias fuera de lo común les muestran un costado de la realidad que la mayoría ignora. Y así comienza su viaje dentro del despertar. Cada paso de este camino se hace mediante el seguir su corazón en vez de seguir a la muchedumbre, y por elegir el conocimiento por sobre los velos de la ignorancia. Algo para recordar y considerar profundamente. Para aquellos que ya están despiertos y conscientes y están haciendo su mejor esfuerzo por dar la voz de alarma de la manera más efectiva y eficiente posible, como siempre, quiero expresar mi más sincera gratitud para con ustedes. Gracias por su coraje y su compromiso para con el bien mayor. Marchamos juntos en esta, la más importante de las batallas. Les habla Dane Wigington. Están escuchando La Hora de Alerta Global de Noticias, episodio número 215 del 21 de septiembre del 2019. Noticias que la mayoría no quiere escuchar, pero a las que debemos enfrentar si es que vamos a tener alguna posibilidad de cambiar de dirección. Este programa de noticias libre de anuncios comerciales es provista para ustedes por Geoengineering Watch y pagada por Geoengineering Watch. Es transmitida en el norte de California en las frecuencias de 1670 AM, 104.9 FM y 105.7 FM, sábados por la mañana de 6 a 7 y domingos por la mañana mismo horario. Transmisiones anteriores de este programa pueden ser encontrados en Geoengineering Watch también en español. Los últimos materiales de Geoengineering Watch para despertar la conciencia del público pueden ser pedidos en la página principal de Geoengineering Watch por nuestro costo aproximado de producción y envío. Para los que desean dar la voz de alarma de manera efectiva y eficiente, tener a mano material impreso creíble y movilizador es exponencialmente más efectivo en despertar a aquellos a tu alrededor que cualquier otro método. Si así lo desean, pueden imprimir estos materiales por ustedes mismos. Pueden descargarlos de forma gratuita de Geoengineering Watch, también en español. Por un tema de que los imprimimos en grandes cantidades, suele ser más económico pedirlos ya impresos en nuestra página. Lo único que nos interesa es poner estos materiales en circulación. Otra forma de ayudar a dar la voz de alarma es asistir a los eventos de GenFair. Pueden visitar los puestos de Geoengineering Watch en todos los eventos de GenFair y retirar allí material informativo gratuito. Pueden entrar a estos eventos de forma gratuita si dicen en la entrada para qué están allí. Ayúdennos en este crítico esfuerzo por despertar a las masas. Visiten la página web de GenFair para ver dónde serán sus próximos eventos y asistan para obtener materiales gratuitos y así ayudar a despertar a otros. El evento de esta semana es en Salt Lake, Utah. Semana próxima es del 27 al 29 de septiembre en Idaho. Si están ubicados cerca de estos eventos y quieren ayudar con el funcionamiento de nuestro puesto en GenFair, por favor háganoslo saber en geoengineeringwatch.org. Pasemos a los titulares. ¿Cuántos futuros terroristas acabamos de crear en el día de ayer? Se refieren al pasado miércoles. Consideren este informe del que la mayoría probablemente no haya escuchado. Estados Unidos lanzó bombas sobre 30 trabajadores rurales quienes estaban sentados alrededor de una fogata el miércoles 18 de septiembre. Con seguridad tienen hermanos, hijos y amigos los que no se van a olvidar de esta atrocidad. El pasado miércoles, un dron de Estados Unidos masacró más de 30 trabajadores rurales, los que estaban descansando alrededor de una fogata luego de una jornada de trabajo recolectando piñones. ¿Qué les parece esa forma de llevar libertad y democracia alrededor del mundo? ¿Y cuántos van a escuchar de esto en los medios de comunicación? Sospecho que no muchos. Y sobre el tema de terroristas domésticos y las muertes mediante armas de fuego en los Estados Unidos, esta pregunta debe ser hecha y respondida. ¿Y acaso los funcionarios que están intentando despojar a los ciudadanos de su derecho a portar armas mencionan los 2.400 millones de balas calibre militar punta hueca adquiridas en el 2012 por el gobierno de Estados Unidos y sus agencias de seguridad interna? Y para clarificar esto, las municiones de punta hueca son para matar gente
Esa cantidad de municiones son 7 balas por cada ciudadano americano. 7 balas para cada hombre, mujer y niño. ¿Cuál creen que es la intención de nuestro gobierno al adquirir semejante cantidad de munición para uso doméstico? Decidan por ustedes mismos. Otro titular. Airbus pronostica que en 20 años se duplicará el número de aviones en el cielo. Para dejarlo asentado, y pueden citarme, nunca sucederá. Nunca. Jamás llegaremos tan lejos, bajo ningún escenario posible. Tendremos suerte si salvamos alguna parte de los sistemas vitales del planeta en un plazo mucho más cercano del sugerido por este titular. De Bloomberg y de otras fuentes. Recesión económica ya afecta a Estados Unidos, amenazando reelección de Trump. No es tan solo una recesión, entiendan esto. De nuevo, el colapso de la biosfera va a forzar el colapso económico y social. Eso es lo que está sucediendo. Esto no es tan solo un bache en un patrón cíclico. Mientras nadie mira el horizonte, nuestro medio ambiente está implosionando alrededor nuestro. Es necesario mirar al horizonte más amplio si se quiere entender qué está sucediendo y por qué. De este informe, el presidente ha criticado a empresas las que culpan a las tarifas por sus dificultades, diciendo que estas son débiles y mal administradas. Eso no suena como demasiado sensible para con los dueños de negocios privados. Y sobre las letales sanciones contra países ricos en recursos, los que están en la mira de los Estados Unidos, estos titulares. Irán con dificultades en su provisión de alimentos debido a las sanciones. Otro titular. Sanciones por parte de Estados Unidos impactan duramente a Venezuela. Y para los que no comprenden esto plenamente, las sanciones son un acto de guerra. Las sanciones matan gente, en algunos casos a cientos de miles de personas. ¿Cuántos recuerdan las sanciones de Estados Unidos contra Irak, un país que no tuvo nada que ver con el 11 de septiembre? Sanciones responsables de la muerte, según varias estimaciones, de más de 500.000 de niños. Algo que amerita hacer una pausa y considerar. Otro titular. Carne y lácteos colapsarán en menos de 11 años. ¿Es esto así? Esa es una pregunta del titular. No va a durar 11 años. Y aquí tenemos un titular verdaderamente aterrador, de ser este cierto. Solo un 36% de los americanos cree que los humanos son los principales responsables del cambio climático. De nuevo, para dejarlo asentado, es completamente irracional y sin respaldo científico alguno llegar a la conclusión de que podemos diezmar al planeta, talar los bosques, pavimentarlo todo, envenenar los océanos, poner 100 millones de toneladas de CO2 en la atmósfera todos y cada uno de los días, desplegar operaciones de ingeniería climática completamente fuera de control durante 3/4 partes de un siglo y creer que esto no va a tener efecto alguno sobre el planeta. Y estadísticamente, matemáticamente, los cambios que están teniendo lugar sobre el planeta están sucediendo al menos 170 veces más rápidamente que en cualquier previo evento paleontológico en los 4.500 millones de años de la historia de la Tierra. Y las probabilidades estadísticas y matemáticas de que esto suceda a esta velocidad y en esta escala, en este exacto momento, en perfecta sincronía con la actividad humana, sin estar relacionado con esta, es cero. Estadísticamente, cero. Por favor, investiguen, es todo lo que pido. No crean nada de lo que digo, pero por favor, investiguen. Del NewYorker.com, este titular. El dinero es el oxígeno en el que arde el fuego del calentamiento global. De este informe, ¿qué pasaría si los bancos, compañías inversoras y administradoras de capitales se alejaran de los combustibles fósiles? Eso nunca va a suceder. Pero el punto de este artículo es el siguiente. El autor, Bill McKibben, de 350.org, organización financiada por la Fundación Rockefeller, no va a emitir una sola palabra acerca del elefante en los cielos de la ingeniería climática. ¿Puede ser que esta organización, la que recibe fondos de la Fundación Rockefeller, sea parte del problema? Decidan por ustedes mismos. Oposición controlada, como tantos de los grandes grupos ambientalistas, los que se niegan rotundamente a tocar el tema de la ingeniería del clima, mientras tratan de marginalizar a todo el que intente introducir este tema a sus seguidores. Oposición controlada. ¿Y qué hay del patético debate sobre el clima entre los candidatos demócratas?
¡Qué espectáculo de completo engaño y desinformación! ¿Estoy negando el calentamiento global? No, en absoluto. Lo que digo es que a lo que nos enfrentamos es mucho peor que un calentamiento global. Nos enfrentamos a un abrupto colapso climático, el que en términos generales está siendo agravado aún más por las operaciones de ingeniería climática, tema el cual no está siendo tratado y ni siquiera mencionado por los títeres políticos de la estructura de poder. Las operaciones de ingeniería climática están creando enfriamientos de diseño de corta duración y altamente tóxicos al costo de un aún mayor calentamiento del planeta. Del Daily Mail del Reino Unido y de otras fuentes, el karma que le está llegando a la locura de la humanidad. Este es el titular. Explosión destruye instalaciones de laboratorio ruso, el que contiene virus de la viruela, ébola y de inmunodeficiencia adquirida. De este informe. Este es uno de tan solo 2 lugares del planeta en el que se almacena el virus de la viruela. El otro es un laboratorio de alta seguridad del CDC en Atlanta, Estados Unidos. Potencias globales experimentando con patógenos. ¿Por qué creen que están haciendo esto? De nuevo recordemos los dichos de Ken Caldeira, científico gubernamental que trabajó en Livermore National Lab. Caldeira dijo, y la conversación está grabada, la pueden encontrar y escuchar en geoengineeringwatch.org, que uno de sus trabajos para el gobierno consistía en desarrollar patógenos para ser dispersados en nubes, cosa de infectar a las poblaciones debajo de estas. Decidan por ustedes mismos qué es lo que nuestro gobierno y otros gobiernos están haciendo con estos patógenos. Continúa la censura en las redes sociales. Datos e información creíble que confirman las operaciones de ingeniería climática corrientemente en curso son fuertemente censurados, al igual que otros informes de importancia crítica, como el que los arquitectos e ingenieros por la verdad del 11 de septiembre están intentando sacar a la luz. Y mientras tanto, propuestas y narrativas sin lógica ni sustento alguno sí son propagadas por fuentes dentro de las redes sociales. De esta manera, la información que circula en la web es desacreditada ante los ojos del público. Con seguridad, una de las agendas de las redes sociales y jugadores dentro de ellas. Censurar información y datos creíbles mientras proliferan información sin sustento ni credibilidad. Si vamos a tener alguna posibilidad de superar la cobarde censura de información creíble y de importancia crítica, se va a precisar de todos nosotros en este esfuerzo. Demasiado pocos entre los así llamados activistas están esforzándose en avanzar esta causa. Esto debe cambiar si es que vamos a tener alguna posibilidad de despertar a las masas a lo que está teniendo lugar. Y el tiempo se nos está acabando rápidamente. Se precisa de esfuerzo para superar la censura dentro de las redes sociales. Compartir información creíble con otros es esencial. Cerciórense de que lo que comparten es creíble y luego distribuyan esto por todo lugar posible. También es necesario superar la negación respecto de la ingeniería del clima. Y mucha de esta negación proviene de las mismas fuentes y sitios que acusan a otros de negación. Consideren este titular a modo de ejemplo, de TheConversation.com y de otras fuentes. Los negadores de la ciencia del clima son peligrosos. No merecen un lugar en nuestro sitio. El artículo dice lo siguiente. En The Conversation nos hemos propuesto mejorar nuestra cobertura del cambio climático y parte de esto incluye moderar comentarios con un mayor grado de rigurosidad. En algún momento veíamos a los negadores del cambio climático como una frustrante molestia y dejábamos a otros comentaristas y autores la tarea de refutar a escépticos y negadores. Pero ahora sabemos mejor que eso. Negadores del cambio climático y aquellos que descaradamente promueven pseudociencia y desinformación están perpetuando ideas que llevan a la destrucción del planeta. El artículo de The Conversation continúa diciendo esto. Es por eso que estamos implementando tolerancia cero en la moderación de comentarios sobre negación y escepticismo del cambio climático. No solo quitaremos sus comentarios, también cerraremos sus cuentas en nuestra publicación. ¡Cuán completa hipocresía por parte de The Conversation y tantas otras fuentes similares! Completa hipocresía, mientras hacen todo lo que pueden por suprimir toda mención y diálogo acerca de la ingeniería del clima.
un tema que, de no ser incluido en la discusión sobre el cambio climático, la priva de toda clase de sentido y legitimidad. Busquen esta publicación y díganles lo que piensan sobre su censura acerca de la ingeniería del clima. De shtfplan.com, este titular: si el transporte de carga deja de funcionar, almacenes se quedarían sin alimentos en 3 días. Esto está muy claro y ese día se aproxima. Continúan a aparecer claras señales de advertencia del colapso de la biosfera en ciernes. Del timescolonist.com, este artículo: colapso de salmones en British Columbia golpea a trabajadores de la industria pesquera. La peor temporada de pesca de los últimos 50 años. No es la peor de los últimos 50 años, es la peor de la historia. Siempre ponen alguna fecha anterior, cosa de que la gente piense, ya sucedió antes, no es tan malo. No es así. Los números de los salmones han colapsado en todas las especies y en todas las regiones. El colapso de la biosfera está aquí y es ahora. Del BarentsObserver.com. Ha sido el verano más cálido jamás registrado en el Ártico. Y esto, a pesar de la falsificación de las estadísticas de las temperaturas hacia abajo. Están ocultando la verdadera gravedad de las temperaturas y aún así es el registro más caluroso de la historia. De este informe, la cima del planeta vio temperaturas de récord a lo largo de todo el verano. Otro titular, del Anchorage Daily News. Incendio fuera de control en Alaska es el más costoso del país en esta temporada. Del EdmontonJournal.com, este titular: el hemisferio norte acaba de tener su verano más cálido desde 1880. Esto, de alguna manera, parece sugerir que en 1880 tuvimos esas temperaturas. ¿No es así? Pero la verdad es que son las temperaturas más cálidas desde el inicio de la toma de registros, por lejos, y eso aún falsificando los datos hacia abajo, no hacia arriba. Y aquellos que afirman lo opuesto, por favor, verifiquen las estadísticas, miren alrededor suyo, miren al planeta incendiarse y los hielos derretirse. Háganse el tiempo de ver el documental Chasing Ice, a la Casa del Hielo, disponible online, y decidan por ustedes mismos en base a lo que les dicen sus propios ojos. No me crean a mí ni a ningún otro. El planeta está descendiendo hacia un colapso climático. Creo estamos en los 420 meses consecutivos de temperaturas globales por encima de lo normal. No parece que la cosa se esté poniendo más fría. Los últimos 5 años, los más calientes en los registros de manera consecutiva. El derretimiento de las variables continúa y se está acelerando. Y en el hemisferio sur, aún con la falsificación de las estadísticas hacia abajo, acaban de ver el segundo invierno más cálido desde el inicio de los registros. De Alaska Public Media, esta señal de nuestros moribundos mares. Biólogos en Alaska observan por 5º año consecutivo significativa mortandad de pájaros. Del informe, científicos aún no pueden dilucidar, para eso es que se les paga, para no dilucidar las causas. No pueden dilucidar por qué cientos y cientos de pájaros muertos son llevados por las olas a las costas de Alaska, muertos por inanición. Es posible que perjudiciales florecimientos de algas debilitan a los pájaros impidiéndoles cazar por peces. Sí, los florecimientos de algas son reales y letales, y van en aumento en todo el planeta debido al calentamiento del mismo, así como por otras causas. Pero ¿acaso estos científicos consideran alguna vez que la cadena alimentaria está colapsando? ¿Que las zonas de pesca están colapsando? ¿Que no hay peces para que estos pájaros se alimenten? Tantas cosas están siendo omitidas por los científicos y para eso es para lo que se les paga y se les presiona en estos momentos. Omitir la verdad, cosa de pacificar a las poblaciones hasta el amargo y brutal final. Continúan los incendios por todo el planeta. No tan solo en el Amazonas, no tan solo en Siberia, no tan solo en Alaska, no tan solo en Australia. Indonesia también se está incendiando en una escala sin precedentes. De channelnewsasia.com y de otras fuentes. Se incrementa el número de muertes en Indonesia mientras millones sufren por los incendios fuera de control. El colapso del planeta se acelera con la ingeniería del clima atizando aún más las llamas. De nuevo y para dejarlo asentado, los últimos 5 años han sido los más calientes jamás registrados desde el inicio de la toma de registros. No le pido a nadie que me crea. El propósito de Geoengineering Watch es el de promover que la gente investigue,
sin sesgos, preconceptos o ideologías. Por favor, investiguen por ustedes mismos. Y mientras continúan a ser promovidas por algunas fuentes y sitios web sensacionalizadas falsas narrativas de enfriamiento planetario o de una nueva era del hielo que se avecina, las temperaturas globales continúan a aumentar a velocidad enceguecedora. De nuevo, por favor, investiguen. TheTruthOut.org, una precisa y necesaria evaluación del estado de destrucción del planeta, el que está teniendo lugar a increíble velocidad, mientras que al mismo tiempo, este informe contiene enormes mentiras por omisión. ¿Qué masivo factor ni siquiera es mencionado por Truthout en el escenario de la implosión de la biosfera y colapso del clima? Este es el título del informe de Truthout. Esta no es la sexta gran extinción, es el primer evento de exterminio. Y esa parte es cierta. El planeta no está muriendo, está siendo matado por actividades humanas. Pero, ¿cuándo va a hacer que sitios como Truthout digan toda la verdad completa, en vez de omitir mención alguna del elefante en los cielos que es la ingeniería del clima? Continúa la hipocresía por parte de estos sitios y fuentes que dicen preocuparse por el medio ambiente. Estoy esperando por el día en el que encuentren el coraje de decir toda la verdad, y está en nosotros continuar a señalarles que es su responsabilidad hacerlo. Como Geoengineering Watch lo viene diciendo hace más de una década, el colapso de la biosfera va a acentuar la desesperación de la estructura de poder. Teniendo esto presente, analicemos el ataque de bandera falsa sobre instalaciones petrolíferas en Arabia Saudita. Sin evidencias, Pompeo dijo lo siguiente: Irán está detrás de los ataques a las facilidades petrolíferas saudíes. ¿En base a qué fue hecha esta afirmación? ¿En base a que algunas de las partes de las bombas eran de origen iraní? Pregunta: ¿acaso alguna vez podrán cuantificarse las matanzas llevadas a cabo por el mundo entero con armas fabricadas por Estados Unidos? No lo creo. Hallar una parte fabricada en algún país en particular no es prueba de nada, tan solo es prueba de dónde fue hecha esa parte. Pregunta: ¿acaso la población de Estados Unidos aceptará una vez más un desfile de propaganda diseñado para programar al público de este país en aceptar otro evento de bandera falsa como pretexto para otra guerra de agresión más contra otro país rico en recursos petroleros? Irán, en este caso. Propaganda sin fin, pregonada por todos los prostitutos medios corporativos. De blacklistednews.com este titular: China advierte a Trump que no crea en teorías conspirativas propagadas por los halcones de la guerra acerca de que Irán está detrás de los ataques a Arabia Saudita. Aquí tenemos otro titular sobre el mismo tema por parte de un previo miembro del gabinete de Ronald Reagan, el Dr. Paul Craig Roberts. ¿Día del juicio final en el horizonte? Signo de pregunta. El Dr. Roberts dijo lo siguiente: el ataque está siendo utilizado como una premisa para comenzar una guerra contra Irán. El Dr. Roberts también dice lo siguiente: Putin debe hablar ahora, antes de que comience la guerra, pues es imposible que Rusia pueda evitar involucrarse. Luego agrega que son sustanciales las posibilidades del desenlace de una guerra nuclear, mientras que el mundo mira estúpidamente. Ahora, retrocedamos a una advertencia hecha por Geoengineering Watch en una transmisión de Alerta Global de Noticias de hace casi 2 meses. Este titular: Fuerzas Armadas de Estados Unidos regresan a Arabia Saudita como respuesta a Irán. Cientos de tropas americanas están siendo estacionadas en el reino luego de 16 años de ausencia para contrarrestar lo que los funcionarios de Estados Unidos describen como amenazas por parte de Teherán. Esto no es otra cosa que un intento más por derrocar al gobierno y tomar el control de uno de los pocos países ricos en recursos fuera del dominio de Estados Unidos. ¿Cuán transparente es esto? La masiva maquinaria bélica de Estados Unidos y el complejo militar industrial que la alimenta debe continuar a saquear y devastar en busca de recursos o dejará de existir. De eso es que se trata esto. Del The Guardian del Reino Unido. Dinero proveniente de venta de armas empequeñece la ayuda humanitaria brindada a Yemen. Consideremos esta pregunta: ¿qué métodos utilizan estructuras de poder o imperios para desestabilizar a otros países? Privarlos de sus lluvias mediante la ingeniería del clima, alias guerra climática, es una de las principales formas. Y tenemos este informe también de este año. Yemen se está quedando sin agua.
La agricultura de Yemen ha sido perjudicada por sequías, cortar sus lluvias, privarlos de alimentos, desestabilizar al país. Todos y cada uno de los 7 países mencionados por el general Wesley Clark luego del 11 de septiembre han atravesado por sequías históricas. De no mediar la ingeniería del clima, esto es una imposibilidad estadística. Del Smithsonian Magazine. ¿Acaso la escasez de agua es culpable del conflicto en Siria? Exactamente de lo que estoy hablando. Extracto del informe del Smithsonian. En el 2006, una sequía empujó a agricultores a migrar hacia centros urbanos, sentando así el escenario para revueltas masivas. Parte del plan, la ingeniería del clima, componente clave en este escenario. Aquí tenemos un titular en paralelo del sitio de publicaciones científicas JSTOR. Agua, sequía, cambio climático y el conflicto en Siria. De este informe, el que corrobora al anterior. Un reciente ejemplo de un importante conflicto con conexión directa al agua es la desintegración de Siria y una masiva guerra civil allí. Cortar las precipitaciones, desestabilizar al país. Trabajo usual para los ingenieros climáticos. Del sitio de noticias geopoliticalfutures.com, este informe del presente año. La presión del agua en Irán. Sequías, inundaciones y una crisis en ciernes. Si quiere evitar el desastre, Teherán debe encontrar una solución a la crisis del agua en ese país, pero sus opciones son limitadas. Este informe continúa prediciendo un futuro caliente y seco para Irán. Ese es el clima programado por la Camarilla Global de Ingenieros Climáticos. Y para dejarlo asentado, las operaciones de ingeniería climática también pueden facilitar inundaciones extremas. Recordemos el proyecto Popeye en Vietnam. Y la ingeniería del clima también está conectada a otro evento más de inundaciones épicas en Texas. Consideremos este nuevo informe del Texas Observer. La tormenta tropical Imelda probablemente sea la 5ª inundación histórica de Texas en 5 años consecutivos. 5 inundaciones de récord en 5 años consecutivos. Eso no es la naturaleza. Y esto no es decir que el calentamiento de origen antropogénico no está dañando al ciclo hidrológico. Pero la ingeniería del clima es una descompensación aún mayor y está siendo utilizada para la guerra climática. Otro titular. Huracán Humberto azota Bermuda mientras nueva tormenta va rumbo a zona turística de México. A estas alturas no hay clima natural alguno. Todo el sistema se ha salido de sus carriles y no puede haber una discusión legítima sobre el clima o desastres naturales sin antes incluir a la ingeniería del clima. También tenemos esto de AccuWeather.com. Severas tormentas precederán a temperaturas más bajas a lo largo de las planicies norteñas. A medida que nos aproximemos al, entre comillas, invierno, los ingenieros climáticos desviarán con cada vez más frecuencia humedad sobre las regiones que desean enfriar con elementos de nucleación química del hielo dispersados dentro de las nubes. Por favor, vean más sobre esto en la sección de inviernos de diseño en Geoengineering Watch. De la BBC, Estados Unidos y Brasil acuerdan desarrollar al Amazonas. Ninguna sorpresa. La presente administración de Estados Unidos está completamente de acuerdo con el presidente de Brasil y el saqueo del planeta es parte del plan. Y lo mismo sucedió de una u otra forma con administraciones previas. Tan solo títeres en la obra de la estructura de poder. Todo parte de la política de robar, saquear y devastar al planeta. Sobre este tema, ¿qué es lo que las fuentes oficiales y medios corporativos nos dicen que deberíamos hacer mientras que el planeta implosiona alrededor nuestro? De AFP y de otras fuentes. El mundo debe adaptarse a un inevitable cambio climático, informe advierte. Naciones ricas y pobres deben invertir ahora para protegerse de destructivos impactos del cambio climático, los que ya se sabe van a suceder, o luego deberán pagar un precio aún más alto, advirtió una comisión internacional. Gastar 1,8 billones de dólares en 5 áreas clave a lo largo de la próxima década no solo ayudaría a amortiguar los peores impactos del calentamiento global, sino que además podrían generar más de 7 billones en beneficios netos, argumenta el informe de la Comisión Global sobre la adaptación. Siempre se trata del dinero. El dinero no va a comprar nuestro camino para salir de esta situación. Y todo el dinero impreso fiat del mundo
no va a detener lo que se aproxima. Vamos a impactar contra la pared. Esto es un hecho. La pregunta es si es que podemos cambiar de rumbo lo suficiente como para salvar algo. Esa es la pregunta. Otro titular. Administración Trump elimina regulaciones de protección al agua limpia. Tan solo otra señal de advertencia más de la política de eliminar toda protección ambiental posible en todas las áreas posibles, mientras que continúan con la ingeniería del clima. El comportamiento usual hasta el último instante posible, momento en el que todo va a implosionar alrededor nuestro. Ese es el camino en el que estamos. Del The Guardian del Reino Unido y de otras fuentes. Revelaciones de Snowden. Infame informante opina sobre espionaje, inteligencia artificial y ser suicidado. Snowden describe los 18 años desde los ataques del 11 de septiembre como una letanía de destrucción americana por medio de la autodestrucción americana mediante promulgación de políticas secretas, leyes secretas, cortes secretas y guerras secretas. Snowden también dijo esto. Hemos entrado en una era en la que la gente se preocupa mucho más por sensaciones y emociones que por los hechos. Estos son tiempos peligrosos. Y también dijo esto. ¿Cómo lograr el cambio? No es suficiente creer en algo. Debes estar dispuesto a ponerte de pie por algo si deseas que cambie. ¿Y quién ha sacrificado más que Snowden? Y los informantes que delataron situaciones dentro de Estados Unidos. ¿Qué les sucedió a ellos? Como John Kiriakou, quien delató los programas de tortura. Fue el único en ir a prisión. Y ¿alguien escuchó del país que ha implementado una extensa red de espionaje en Washington, D.C.? Consideren este titular. Trump barre bajo la alfombra red de espionaje israelí en Washington. Pregunta. ¿Acaso se le permitiría esto a cualquier otro país? ¿El ilegal espionaje sobre funcionarios electos en Washington? No lo creo. Toda la completamente fuera de control corrupción y criminalidad gubernamental y todos aquellos que son parte de esta muy pronto se enfrentarán al mismo destino que el resto de nosotros si es que permanecemos en el rumbo presente. Colectivamente nos enfrentamos a incontables amenazas existenciales y todas se están aproximando. El colapso de la capa de ozono es tan solo un ejemplo. El colapso de la capa de ozono en el corto plazo es por sí solo una amenaza existencial. La ingeniería del clima es un factor central causal de esto. Consideren el titular de este informe científico. Mecanismos moleculares del daño inducido en el ADN por la radiación ultravioleta. El ADN es una de las moléculas primarias y su estabilidad es de primordial importancia para el funcionamiento y existencia de todos los seres vivos. Químicos tóxicos y radiación tienen efectos adversos en la estabilidad del genoma. La radiación ultravioleta es uno de los agentes más poderosos capaces de alterar el estado normal de la vida al inducir una variedad de lesiones citotóxicas, además de rupturas en las cadenas de ADN al interferir con la integridad del genoma. La capa estratosférica de ozono se está degradando de manera continua debido a la liberación de contaminantes atmosféricos. Y la ingeniería del clima es un componente central en esto. Tengan esto presente. La dispersión de aerosoles altamente tóxicos en la atmósfera por parte de la ingeniería del clima no tan solo contamina cada respiro que damos, también destruye la capa de ozono. Por favor, no me crean, por favor busquen esto. La geoingeniería va a dañar la capa de ozono. Busquen, la geoingeniería está destruyendo la capa de ozono. Busquen por ustedes mismos. Por favor, no me crean. Este informe continúa. Como consecuencia, hay un incremento en la incidencia de radiación ultravioleta sobre la superficie terrestre, la que es uno de los agentes carcinogénicos exógenos más efectivos capaces de interactuar con el ADN y alterar la integridad del genoma, lo que puede alterar los procesos vitales de todos los organismos. Se pronostica que la degradación de la capa de ozono, seguida por una mayor exposición a radiación ultravioleta, continuará a lo largo de la mayor parte de este siglo. Es peor que esto. La capa de ozono está colapsando y la ingeniería del clima está acelerando aún más este proceso. Es singularmente el mayor de los factores detrás de este proceso. En el presente rumbo, nos enfrentamos al total colapso de la capa de ozono en la próxima década. Estos informes no nos van a decir eso. El informe finaliza con esto. Se ha documentado que la radiación ultravioleta afecta seriamente la supervivencia. Sin capa de ozono no va a haber vida terrestre en el planeta y también desaparecerá la mayor parte de la vida acuática.
Del sitio web howtosavetheworld.ca. ¿Cómo salvar al mundo? ¿Por qué el colapso económico precederá al colapso climático? Van de la mano, pero escuchemos este informe. ¿Qué pasaría si nos sinceráramos? Se aproxima el apocalipsis climático. Para prepararnos, debemos admitir que no lo podemos prevenir. Si tienes menos de 60, tienes buenas posibilidades de presenciar la radical desestabilización de la vida sobre la Tierra. Masivas pérdidas de cosechas, incendios apocalípticos, implosión de economías, inundaciones épicas, cientos de millones de refugiados escapando de regiones tornadas inhabitables por calores extremos o permanentes sequías. Si tienes menos de 30, tienes prácticamente garantizado presenciar esto. El informe dice lo siguiente: aún en esta hora tardía, continúan a abundar irreales expresiones de esperanza. Parece ser cosa de todos los días leer algo así como, entre comillas, es momento de ponerse a trabajar y salvar al planeta. Que el problema del cambio climático puede ser, entre comillas, solucionado de tan solo hacernos con la voluntad colectiva necesaria. El informe dice que, si bien este mensaje podía aún ser cierto en 1998, cuando la ciencia quedó claramente definida, hemos emitido tanto carbono atmosférico en los últimos 30 años como en los 2 siglos previos de civilización industrial. Los hechos han cambiado, pero de alguna forma el mensaje sigue siendo el mismo. Y con frecuencia, ¿cuál es este mensaje? No se preocupen, todo va a salir bien si nos hacemos de unos paneles solares, reciclamos y manejamos coches eléctricos. Esto es una descarada y obvia mentira, y este informe ni siquiera toma en consideración al asalto global por parte de la ingeniería climática. ¿Acaso este informe que acabo de cubrir suena como grave? Desafortunadamente, la verdad es que es optimista, mucho más allá de lo que los hechos verificables indican. Los escenarios apocalípticos de colapso de la biosfera no están a décadas de distancia. Estos ya se están desarrollando. Una vez que los dominós del corriente paradigma comiencen a caer, el colapso total va a llegar a velocidad enceguecedora, como un tornado en la oscuridad. Cuando el optimismo deja de estar conectado al realismo, el optimismo pasa a ser nada más que una forma de autoengaño, una ilusión. Nosotros, la especie humana, junto con toda la red de la vida, estamos en un estado de caída libre hacia una extinción en el corto plazo. Esto no es mi opinión, es un hecho matemático. No nos enfrentamos a un, entre comillas, calentamiento global o cambio climático. Tendríamos suerte si esto fuera todo a lo que nos enfrentamos. La realidad es la siguiente: ya estamos acelerando hacia lo que científicamente se denomina como un abrupto colapso climático y ambiental. Un muy dedicado activista anti-geoingeniería me ha enviado el link a un video de 3 minutos con el título de El lago moribundo, el horror de la sequía en el lago Nagami, Botswana. Tuve que hacer un esfuerzo para poder ver este video de 3 minutos, pero no me permití dar la espalda a lo que sucedía allí. Jamás me he permitido dar la espalda a la verdad, sin importar cuán grave ésta sea. Es la forma en la que estoy cableado. Tales horribles y conmovedoras realidades como las que muestra este video deben ser enfrentadas y comprendidas. Si nosotros, la especie humana, continuamos en el rumbo presente, nos enfrentaremos colectivamente al destino de los animales que vemos en este choqueante video. Por favor, busquen y vean este video. Tan doloroso y conmovedor como puede ser, debería llenarnos con una justa sensación de furia hacia todos aquellos que han hecho realidad a esta horrible situación en Botswana. El asalto de la ingeniería del clima es el singularmente mayor de los factores causales en la destrucción del ciclo hidrológico alrededor del planeta, el ciclo de las lluvias, mientras que al mismo tiempo contamina toda la biosfera. Debemos continuar a luchar para exponer la locura de la ingeniería climática en nuestros cielos y las incontables otras formas de locura que se han manifestado dentro de la civilización tomada como un todo. Y para aquellos que continúan a aferrarse al autoengaño de que no hay nada de malo en nuestros cielos o con el comportamiento generalizado de la especie humana como un todo, consideren que no hay nadie tan ciego como el que se niega a ver. Y recuerden esto:
Aquellos en el poder no podrían hacer lo que hacen sin el apoyo activo o pasivo de la mayoría de la población. Pregunta: ¿cuándo va a hacer que se retire el apoyo social a este camino al homicidio en el corto plazo? ¿Cuándo? ¿De qué se va a precisar? ¿Cuán mal debe ponerse la situación antes de que se incline la balanza? Antes de que la mayoría esté dispuesta a enfrentarse completamente a la realidad. De permanecer en el rumbo presente, muy pronto lo averiguaremos. Sigamos adelante, dentro de la tormenta. Se precisa desesperadamente de todos aquellos que ya estén despiertos y conscientes en el crítico esfuerzo por despertar a otros. Debemos continuar a dar la voz de alarma. Alcanzar una masa crítica de conciencia es el único camino hacia adelante. Busca sobre este tema en Geoengineering Watch para entender la verdad de esto. Comparte datos creíbles de fuentes creíbles. Haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente. Les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org. Hasta la semana próxima.